Hoy vamos a ver un nuevo concepto muy poderoso en programación que se llama función. Las funciones son módulos donde se escribe código con el fin de ser reutilizada una o más veces. Es similar a cómo funcionan los bloques para armar. Yo tengo varios elementos que puedo ir ensamblando y tienen una función específica. Esto permite ver el programa como un conjunto de partes ensamblables. Incluso yo con esta parte puedo crear otro programa. Esa es la habilidad de reutilizar el código. Y permite dividir un problema en partes más pequeñas que son reutilizables. Hay varios enfoques que veremos a continuación y son los siguientes. Durante todo el curso hemos estado utilizando funciones, pero un tipo de funciones que se denominan cajas negras. ¿Por qué? Porque no sabemos ni es relevante saber qué pasa internamente en la función. Estas funciones normalmente son creadas por el lenguaje de programación. Algunas de ellas que hemos visto son random, print, input, type, isNumeric, entre otras. Y hoy vamos a ver unas muy interesantes que son las funciones de caja blanca. Caja blanca, ¿qué quiere decir? Que sabemos qué pasa internamente. Estas son las funciones que crea el programador. Vamos a poder crear nuestras propias funciones. Y hay muchos tipos de funciones. Dependen de básicamente dos cosas. Entonces, los tipos dependen de los datos de entrada y los datos de salida. Cuando tengo un dato de entrada, se denomina con sin. Con entrada, sin salida. No hay nada hacia afuera. Podemos también tener sin funciones que no reciben datos de entrada y que no producen una salida. Están las sin datos de entrada, con datos de salida. Están las con datos de entrada, con datos de salida. Están las cont, reciben múltiples datos de entrada y tienen un dato de salida. Y están las con mult, que reciben datos de entrada y pueden tener múltiples salidas. Eso lo vamos a ver en los ejemplos. ¿Cómo hacemos en Python para escribir una función? Primero necesitamos conocer qué es la firma de la función. La firma es un contrato que debemos cumplir para crear una función. Y el contrato es muy sencillo. Empieza con la palabra reservada def, sigue con el nombre de la función. Recuerden que este nombre no lo inventamos, pero el nombre no puede tener espacios, no puede tener caracteres especiales, no puede empezar por un número. Son muchas de esas consideraciones que hablamos cuando creamos variables. Entonces, para no tener problemas, no le ponga tildes, no le ponga caracteres raros. Igual Python le va a decir si hay un error, pero pues para eso son las buenas prácticas, para evitar errores en el momento de ejecutar el programa. Luego siguen paréntesis y dentro de los paréntesis se va a poner la lista de parámetros. Esta lista de parámetros puede ser opcionales si se definen valores por defecto. Podemos definir un valor que siempre va a tener el parámetro. Ahorita lo miramos en los ejemplos. Siguen los dos puntos que definen el inicio de la función y luego ponemos las sentencias. Tantas sentencias como necesitamos. Hay una palabra reservada return que se pone si la función devuelve datos de salida. Entonces al final o en el medio, en cualquier parte podríamos poner un return dependiendo ya de la lógica y lo que indica es que en ese momento el programa va a retornar un dato. Por último, para poder usar la función necesitamos un nombre. Ese nombre es el que se definió en la firma
Y acá entre paréntesis se va a poner, se envían los datos que espera la función. A estos datos se les llama argumentos. En la firma se llaman parámetros, cuando se envían se llaman argumentos. Y si hay retorno, se puede asignar ese retorno a una variable. Vamos a ver los ejemplos. Primero vamos a hacer una función sencilla, def saludo, paréntesis, dos puntos, y aquí ponemos una impresión de- con el saludo. Entonces esta fue la definición de la función. Para poder usarla, la debemos llamar o invocar. El llamado de la función es utilizando el nombre. Entonces saludo, miren que ahí ya me la reconoce, y pongo los paréntesis. Ejecutamos y nos da hola mundo. Esta es una función que no recibe datos de entrada y no produce datos de salida, porque no estamos utilizando el return. Ahorita vamos a ver los tipos, pero antes vamos a recordar las funciones de caja negra. Entonces estas funciones, recuerden que nada más nos interesa qué debemos enviarle como argumentos y qué van a recibir. Por ejemplo, print. Print es una función que recibe simplemente unos datos, que es una cadena. Entonces el dato pueden ser varios datos separados, tiene varios argumentos. Cuando le damos play tenemos el mismo resultado. Esta es una función de caja negra. Input también es una función de caja negra. Solo nos interesa saber que le debemos pasar un mensaje, ingrese el dato, y ese dato me va a retornar un valor, que es una cadena, y se asigna en esta variable. Entonces miren que aquí podemos incluso mezclar las funciones, ya lo habíamos hecho también. Yo si quiero saber el tipo de del retorno de esa función, podría hacer esto. Ingreso el dato y me dice que es de tipo string. Se pueden mezclar las funciones. Yo podría hacer simplemente esto, pero no lo recomiendo ahorrarnos todos esos pasos, porque algo muy importante es que el código es para que otras personas lo lean, para que nosotros mismos lo leamos. Si yo empiezo a ahorrar mucho el código, se va a volver más difícil de leer. Funciona lo mismo, pero la legibilidad o lecturabilidad del código empieza a perderse. También hay otras funciones que son las que utilizamos, digamos, choices. Choice es una función que no está disponible directamente en Python. Tenemos que importarla. Para importarla podemos hacer varias cosas. From, random, import, choice. Entonces ahí ya está disponible choice. Choice lo que hace es que me permite generar un valor entre una lista de datos de manera aleatoria. Vamos a imprimir esto. Nuevamente funciones de caja negra. Estas funciones simplemente las usamos. Miren que ahí genera mundo. Otra vez. Hola. Hola. Feliz. Ahí tenemos otra caja negra. La función random también la hemos usado. Random int tampoco está disponible. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que importarla. Y es run int. Run
runInt recibe dos argumentos, necesita dos argumentos, entre 4 y 20. Entonces ahí estamos generando números aleatorios o selecciones aleatorias a partir de una lista. También habíamos visto las funciones, digamos, de los strings. Puedo definir un string, hola mundo, y voy a invocar una función, upper. Es una función que no recibe nada, no retorna nada, lo que hace es imprimir o mostrar este resultado. Este retorno, digamos que no es de la función, pero yo lo puedo, como está sobre una variable o sobre una cadena, yo puedo almacenar ese valor. Podríamos hacer esto. Ahí se asigna el resultado a la variable str. RunInt también se puede asignar. Y por último imprimimos los datos. Son funciones bastante versátiles y que nos ayudan a programar más rápido. Recuerden lo que hablamos ahorita, son módulos que permiten ensamblar nuevos programas. Ahora vamos a definir diferentes tipos de funciones. Vamos a crear una función que sea suma, que reciba x y, y. Internamente voy a crear a z, que va a ser igual a la suma de x más y. No se les olviden los dos puntos. Y yo puedo simplemente imprimir el valor de z. Y acá invocamos la función sumar con dos valores que quiero sumar. Esta es una función que recibe con datos de entrada. Esto sería una sin, con datos de entrada sin datos de salida. Si yo trato de asignar esto a una variable resultado, el programa ejecuta, pero si imprimimos resultado, vamos a ver que el resultado es none, porque no me produce una salida. Este dato igual, pues recuerden que es una interpretación de nada. Ahora vamos a definir otra función o la misma función, pero que ya tenga un resultado. ¿Cómo lo hacemos? Quitamos el print y ponemos palabra reservada return. De esa forma, cuando invocamos la función, obtenemos el resultado, lo asignamos a esta variable y finalmente imprimimos el resultado. Esta es una función con que recibe datos y produce salida. Ahora vamos a definir los valores internamente. Voy a pedir a x y vamos a pedir a y. Recuerden que son cadenas, entonces hay que convertirlas a número. Pero validemos que sí se puedan convertir. Si x.isNumeric, llamamos una función de caja negra, si es numeric, y y.isNumeric. ¿Qué puedo hacer? Calculo z va a ser igual a x más y.
Y algo muy importante que vamos a hacer acá es que vamos a definir a z como none. ¿Para qué? Para que si leo de manera incorrecta los números, me va a retornar none, indicando que hubo un error. Vamos a ver. Entonces, suma, llamamos suma. Vamos a invocar la función. Ingrese x, 3, y, 5. Son números, pero no los convertimos. Por eso nos da 35, los concatena. Recuerden el tema anterior de cadenas. Debemos aquí pasarlos a su equivalente. Puede ser un float y float. Pasamos de cadena a flotante. Nuevamente, esto es una función de caja negra. Recibe una cadena y me produce un flotante. Limpiamos la consola, damos play, ingresamos nuevamente 3 y 5 y ahí ya tenemos el valor de 8. ¿Qué pasa si hay un error al ingresar los datos? Si ingresamos 3A y 1 y 2, nos va a decir none. Porque no son números, entonces imprime el valor por defecto de la z. Vamos a definir otra función. Las funciones las podemos ir dejando y recuerden que las podemos usar, reusar muchas veces. Vamos a definir una función que reciba varios datos de entrada y me produzca varios datos de salida. Entonces, vamos a crear, esto se llama potencia. Vamos a llevar x, y y z. Acá internamente decimos x va a ser igual a x, potencia de x, y es igual a y, potencia de y z igual a z, potencia de z. El error que me está marcando acá es porque se me olvidó poner los dos puntos. Los pongo y vamos a retornar. Voy a retornar x, y y z. Aquí estamos retornando múltiples valores. Esto se conoce como una tupla. La tupla son estructuras similares a las listas. La diferencia es que no se pueden modificar, no se pueden reasignar valores. Vamos a ver cómo funciona la potencia. Aquí esto lo puedo comentar. Invocamos potencia. Definimos potencia, le pasamos los valores 2, 3, 4. Miren que aquí me está diciendo, esto me va a retornar una tupla. Pongo aquí resultado igual a potencia. Imprimimos el resultado. Borramos la terminal, damos play y ese es el resultado. Cada uno de los valores elevado a una potencia. Si queremos acceder a alguno de los valores por separado, simplemente utilizamos la notación de lista. Aquí tenemos primer valor, ejecutamos el programa, ahí tenemos el valor. Y recuerden que las tuplas no se pueden reasignar. Si yo trato de hacer resultado sub 1 igual a 4 o a 23, vemos que me da un error. Nos dice la tupla no se puede, no soporta asignación de ítems. Entonces esto no se puede. Vamos a definir un concepto que se llama el contexto de una variable. Es decir, si yo tengo una variable, digamos prueba, nombre, y luego imprimo ese nombre, esta variable solo existe dentro de la función prueba. Es decir, el contexto de la variable es el que define la función.
Yo puedo hacer esto. Prueba, invoco a prueba, imprime el valor. Pero si yo trato de imprimir directamente a nombre, me va a decir que hay un error, que el nombre no está definido. ¿Qué puedo hacer? Si yo quiero utilizar por fuera de las funciones a nombre, puedo definir nombre por fuera de la función. Entonces nombre va a ser igual a Juan. Cuando yo invoco la función, como estamos volviendo a asignar a nombre, este nombre es diferente de este de acá, por el contexto. Entonces aquí solamente existiría aunque se llamen de la misma forma. Vamos a verlo nuevamente. Borramos acá. Tenemos Matías y Juan. Entonces Juan no cambia, aunque aquí se esté asignando un valor al nombre. ¿Qué podemos hacer si queremos que el nombre se modifique dentro de la función? Para poder modificar la variable que está definida por fuera de la función, lo podemos hacer de la siguiente forma. Global, nombre, y aquí nombre igual al nuevo valor. De esta forma ya estamos modificando el valor global que está por fuera. Miren el resultado. Este valor también lo podríamos modificar simplemente retornando acá. Retornamos la cadena y la reasignamos acá. Nombre igual y ahí imprimimos nombre. Entonces es muy importante saber la diferencia del contexto. Recuerden que aunque tenga el mismo nombre la variable, si estamos dentro de una función, tenemos otro contexto diferente. Por último, voy a hablar sobre los valores por defecto de los parámetros. Continuando con este ejemplo, yo podría asignarle la variable nombre, la puedo recibir como parámetro y devolverla. Entonces lo que tendría que hacer es aquí pasarle el nuevo nombre y al ejecutar tendríamos el cambio de nombre por el return. Pero si yo no le envío un valor a la función que espera un valor, el resultado es que no lo encuentro. Y sale un error porque no tiene el argumento nombre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recuerden enviar el valor o podemos definir aquí un nombre por defecto. Entonces, si no envío nada, se asigna ese valor. Y si envío un valor, ya tiene en cuenta es el valor que se le pasa como argumento.